¿Alguna vez sentiste esa inquietud después de estar mucho tiempo sentado frente a la compu? ¿O viste un chico, un niño, que parece que no puede parar quieto? Muchas veces pensamos que es, no sé, una distracción, ¿verdad? Ajá, sí. Pero, ¿y si esa necesidad de moverse fuera en realidad una señal? Una señal del cerebro pidiendo justo lo que necesita para funcionar mejor, para aprender, ¿no? Exacto, para aprender más eficazmente. Bienvenido, bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy, bueno, nos metemos de lleno en esa conexión fascinante y que a veces pasamos por alto, ¿no? La conexión entre mover el cuerpo y nuestra capacidad de aprender, de recordar, de sentir, de pensar. Mm, Y para guiarnos en esto, tenemos un montón de material interesante. Hay artículos de divulgación bastante claros, también extractos de investigaciones de neurociencia que van más al hueso, digamos. Sí, y manuales pedagógicos con ideas súper prácticas. Incluso transcripciones sobre enfoques como la psicomotricidad o el brain gym. Material variado. Buenísimo. Nuestra misión hoy entonces es entender bien por qué. ¿Por qué moverse es tan vital para el cerebro? Ajá. ¿Y cómo funciona eso a nivel neurológico? O sea, ¿qué pasa ahí adentro cuando nos movemos? Claro, la maquinaria interna. Exacto. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias prácticas podemos usar para meter más movimiento en el día a día? Sea en la escuela, en la oficina o, bueno, en casa cuando estudiamos. Así que vamos a desglosar esto bien a fondo. Dale, empecemos. Para arrancar, me parece que necesitamos como un pequeño cambio de chip, ¿no? Por mucho tiempo, quizás por ideas como las de Descartes, se veía como que la mente iba por un lado y el cuerpo por otro. Totalmente. El cuerpo era casi un estorbo para la mente pura. Algo así, ¿no? Como un vehículo a veces medio incómodo. Pero hoy la visión es, bueno, radicalmente distinta. Se habla de una unidad inseparable. Sí, algunas fuentes la llaman la UCCM, Unidad Cuerpo-Cerebro-Mente. No son dos cosas, son una. Unidad cuerpo-cerebro-mente. Me gusta. Y fíjate que esto, aunque ahora tenga base científica fuerte, no es una idea totalmente nueva en todos lados. Hay pedagogías, como la Waldorf que mencionan las fuentes, que ya intuían esto hace décadas. ¿En serio? ¿Cómo? Ponían mucho énfasis en aprender haciendo, con el cuerpo, jugando, con el arte. Entendían que el chico aprende con todo su ser, no solo con la cabeza sentada en una silla. Claro, era como una sabiduría más práctica quizás. Y ahora la ciencia viene a decir, che, ¿tenían razón? Definitivamente. La ciencia ahora nos explica el por qué y confirma los beneficios. Y son muchísimos. A ver, contame. Bueno, empecemos por lo más obvio, quizás. La salud física. Hoy en día, con tanto sedentarismo, la obesidad infantil que menciona una fuente, el movimiento es clave, es la base. Sí, eso es fundamental. Pero decías que va mucho más allá. Muchísimo más allá. Hablemos de lo cognitivo, que es el centro de lo que estamos explorando hoy. Dale. Acá los descubrimientos son, bueno, realmente fuertes. Moverse de forma regular se asocia sí o sí con mejoras muy claras en varias áreas del cerebro. Por ejemplo, la atención y la concentración. Poder enfocarte mejor, ¿viste? Ujú. Y por más tiempo. Ajá. También mejora la memoria. La de corto plazo, la que usas ahora mismo para seguir esta charla, y la de largo plazo, la que guarda lo aprendido. Ok, memoria. ¿Qué más? La velocidad con la que procesamos la información. Pensar más rápido, básicamente. Y un área súper importante, las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas. Suena importante. ¿Qué son exactamente? Son como el gerente general del cerebro, sí. Incluyen la capacidad de planificar, de organizar tus tareas, de resistir distracciones, eso es el control inhibitorio. También la memoria de trabajo, que es como tu pizarra mental para manipular información. Y la flexibilidad cognitiva, o sea, poder cambiar de una tarea a otra o ver las cosas desde otro ángulo. Wow, son habilidades clave para todo. Totalmente. Y fíjate, un estudio que mencionan las fuentes de neuroeducación física mostró mejoras medibles después de una sola sesión de ejercicio. Moderado, Nada extremo. Una sola sesión. Increíble. Y claro, si haces programas más largos, más consistentes, esos efectos se potencian, se consolidan. ¿Y esto se nota en las notas del colegio, por ejemplo? ¿En el rendimiento académico? La evidencia apunta fuerte a que sí. Hay revisiones de estudios, como las que citan en Cielo y EducaWeb,
que encuentran una relación positiva entre moverse más y sacar mejores notas en general. Especialmente parece en matemáticas y en lenguaje. Ojo, no es que hacer gimnasia te haga un genio matemático de golpe. Jaja, claro. Pero sí parece que optimiza las condiciones del cerebro para que aprender sea más fácil, más eficiente. Entiendo. Prepara el terreno, digamos. Y, bueno, más allá de las notas, ¿qué pasa con lo emocional, lo social? Esa es otra área donde el movimiento es un golazo. Ayuda un montón a regular el estado de ánimo, a bajar los niveles de estrés, de ansiedad. El manual Aprender con todo el cuerpo lo conecta con la disminución del cortisol, la famosa hormona del estrés. Ah, claro. Moverse relaja. Sí, liberas tensiones físicas y la mente como que se calma. Y eso, a su vez, influye en la autoestima, en sentirte más seguro de vos mismo. Tiene lógica. Y además, muchas actividades físicas, sobre todo si son en grupo, como los juegos, son un campo de entrenamiento genial para las habilidades sociales. Aprendes a cooperar, a comunicarte, a negociar, a ponerte en el lugar del otro. La fuente de Neuroclass sobre psicomotricidad también remarca esto. O sea, ¿te ayuda a llevarte mejor con los demás? Exacto. Y no nos olvidemos de la creatividad. Ya lo decía Piaget, citado en uno de los textos. Explorar el mundo físicamente abre puertas al pensamiento abstracto, a resolver problemas de formas nuevas. Moverte te saca de la rutina mental. Me gustó mucho esa anécdota que mencionaste de la maestra Portillo, Mendoza. Sí, es muy gráfica. Ella contaba que veía en su clase, de forma súper práctica, que después del recreo, después de que los chicos corrían y jugaban a lo loco en el patio, después, en clase, prestaban mucha más atención. No era que estuvieran cansados y por eso quietos, No. sino que estaban como activados y enfocados. Es tal cual. Es una observación de la experiencia que ahora la neurociencia explica muy bien. Y conecta con esa frase potente de Rizzolatti, el que descubrió las neuronas espejo, que cita EducaWeb. El cerebro que actúa es un cerebro que comprende. El cerebro que actúa es un cerebro que comprende. Fuerte. Sugiere que la acción, moverte, interactuar, no es solo una consecuencia de pensar, sino parte del proceso mismo de entender. Moverse para entender. Fascinante. Pero, a ver, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cuál es la magia neurológica? ¿Qué pasa ahí adentro para que algo tan simple como mover los músculos tenga estos efectos tan ¡wow! En la atención, la memoria, el ánimo. Ajá. Supongo que acá entra la neurociencia educativa, ¿no? O neuroeducación, como dicen las fuentes. Exactamente. Y lo interesante es que no es una sola cosa. No hay una bala de plata. Es una combinación de varios mecanismos en el cerebro que trabajan juntos. A ver, desglosémoslos. Bueno, el primero, y quizá el más básico, tiene que ver con la plomería del cerebro, el flujo de sangre y el oxígeno. ¿Más movimiento, más nafta para el cerebro, algo así? Jaja, es una buena analogía, sí. Cuando hacemos actividad física, el corazón bombea más sangre. Y esa sangre lleva oxígeno y nutrientes. El cerebro, aunque es chiquito en peso, consume como el 20% del oxígeno y la glucosa del cuerpo. Es muy demandante. No sabía que tanto. Sí, así que más flujo de sangre significa un cerebro mejor alimentado, mejor oxigenado, y eso mejora su funcionamiento general. Varias fuentes coinciden en esto. Ok, más oxígeno y nutrientes. Lógico. ¿Qué más pasa a nivel químico? Ahí entramos al mundo de los neurotransmisores, esos mensajeros químicos que usan las neuronas para hablar entre sí. El ejercicio es un regulador potente de esta química. Por un lado, liberan neurotransmisores que nos hacen sentir bien y nos ayudan a aprender. ¿Cómo cuáles? Las endorfinas, por ejemplo, que dan esa sensación de placer, el subidón del corredor. La dopamina, que es clave para la motivación, la atención, el sistema de recompensa. La serotonina, relacionada con el buen ánimo, la calma. Y la norepinefrina, que te pone más alerta, más concentrado. El manual Aprender con todo el cuerpo lo explica bien. Es como un cóctel químico beneficioso. Un cóctel para el bienestar y el aprendizaje. Exacto. Y al mismo tiempo, como dijimos antes, ayuda a bajar los niveles de cortisol, la hormona del estrés crónico, que si tenés mucho, es malo para aprender y recordar. O sea, sube lo bueno y baja lo malo.
Un buen negocio. Tal cual. Entendido. Oxígeno, nutrientes, química cerebral a favor. Hay algo más. Estructural. Algo que afecte a las neuronas mismas, a sus conexiones. Absolutamente. Y esto es quizás lo más emocionante para el aprendizaje a largo plazo. El movimiento estimula la producción de unas moléculas llamadas factores neurotróficos. La estrella acá es el BDNF. Son siglas en inglés para factor neurotrófico derivado del cerebro. Pensé en el BDNF como si fuera fertilizante para las neuronas. Fertilizante. ¿Cómo es eso? En el sentido de que ayuda a que las neuronas crezcan, sobrevivan, se diferencien. Es clave para dos procesos fundamentales. Uno es la neurogénesis, crear neuronas nuevas. Y sí, se crean neuronas nuevas en el cerebro adulto, especialmente en el hipocampo, esa zona tan importante para formar recuerdos nuevos. Vimos una imagen en las fuentes. ¡Wow! ¿Y el otro proceso? La sinaptogénesis, que es crear conexiones nuevas, la sinapsis, entre neuronas, y fortalecer las que ya existen, hacerlas más eficientes. Ah, o sea, el BDNF ayuda a construir y reforzar las redes por donde viaja la información en el cerebro. Exactamente. Y esto nos lleva directo al concepto de neuroplasticidad, que es esa capacidad increíble del cerebro de cambiar, de adaptarse, de moldearse según lo que vivimos, lo que aprendemos y según nos movemos. La plasticidad del cerebro. El ejercicio físico, al estimular el BDNF, es uno de los motores más potentes para impulsar esta plasticidad. El estudio de neuroeducación física y el artículo de EducaWeb también lo destacan. Es como si moverse le diera al cerebro la energía y también los ladrillos para reconstruirse y mejorar. ¡Qué potente! Y mencionaste algo llamado cognición incorporada. ¿Cómo entra eso en juego? La cognición incorporada, o embodied cognition, es una idea que dice que nuestro pensamiento, nuestro aprendizaje, no son cosas abstractas que pasan solo adentro de la cabeza, separadas del cuerpo. Al contrario, están súper conectados y moldeados por nuestras experiencias corporales, por cómo interactuamos físicamente con el mundo. A ver. La fuente del diccionario lo explica bien. No es casualidad que hagamos gestos con las manos al hablar para reforzar una idea, ¿no? O que aprendamos mejor conceptos espaciales si manipulamos objetos. O incluso que interactuar en realidad virtual pueda mejorar cómo entendemos algo. El cuerpo participa activamente en el conocer. Vaya, qué cambio de perspectiva. Entonces, si resumo todo esto, moverse no es solo para los músculos. Para nada. Es como darle al cerebro un servicio completo. Mejor combustible, oxígeno sangre, un ajuste químico ideal, neurotransmisores, y las herramientas y el estímulo para que construya y mejore sus propias autopistas neuronales, BDNF, neuroplasticidad. Y todo eso reconociendo que el propio acto de movernos e interactuar con el mundo es parte de cómo aprendemos. Captaste la esencia perfectamente. Desde esta visión, el movimiento deja de ser un extra o una pausa no más. Se convierte en una necesidad biológica fundamental para que nuestro cerebro funcione, aprenda y, florezca, ¿no? Queda clarísimo el por qué y el cómo. La evidencia es fuerte. Ahora bajemos esto a tierra, pasemos a la acción. ¿El qué? Ajá. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Qué estrategias, qué actividades concretas podemos usar, basándonos en las fuentes, para meter más movimiento en las aulas, en el trabajo, en la vida? Bueno, si miramos la idea general que sale de varias fuentes, como el artículo de Portillo Mendoza o el manual Aprender con todo el cuerpo, lo central es integrar el movimiento de forma consciente, planificada. No alcanza con sumar más clases de gimnasia, aunque sean importantes. La clave es tejer el movimiento dentro de la rutina diaria, sea de aprendizaje o de trabajo. Romper los largos ratos quietos es fundamental. Ok, romper el sedentarismo. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? Las fuentes nos dan un montón de ideas, un abanico muy rico. Podríamos agruparlas en algunas categorías. La primera, y quizá la más fácil de empezar a usar, son las pausas activas, o recreos cerebrales, como les dicen también. Suena bien eso de recreo cerebral. ¿Qué son? Son interrupciones cortitas, planificadas, de 5, 10, 15 minutos. El objetivo es meter movimiento.
para darle al cerebro un respiro que pueda reenfocarse y procesar mejor lo que estaba haciendo. Ejemplos. El manual de Indian Lion mencionan cosas como hacer unos estiramientos guiados, juegos rápidos que impliquen moverse. Por ejemplo, uno de verdadero o falso, donde te mueves a un lado o al otro de la sala según tu respuesta. O usar herramientas divertidas como el dado de la pausa activa, que vimos en una foto, ¿te acuerdas? Cada cara tiene un ejercicio distinto. La clave es que sean cortas, regulares y que te muevan un poco. Perfecto. Pausitas para recargar. ¿Y qué más? ¿Hay formas de meter el movimiento mientras aprendemos algo? Totalmente. Y acá es donde se pone todavía más interesante la conexión. Es lo que llaman aprendizaje basado en movimiento, movement-based learning. La idea es diseñar actividades donde moverte no sea una interrupción, sino parte de la lección misma. El manual y The Indian Lion están llenos de ejemplos súper creativos. A ver, dame algunos para que nos hagamos una idea. Claro, imagínate un repaso activo. En vez de responder preguntas sentados, los chicos hacen un movimiento específico: saltar, agacharse, levantar un brazo para indicar la respuesta correcta. Divertido. O un dictado en movimiento. Uno de la pareja corre a leer una frase en la pared y vuelve corriendo a dictársela al compañero. Ajá, eso genera energía. Claro, o actividades como conectando conceptos. Cada uno tiene una tarjeta con una palabra o definición y tiene que moverse por el aula buscando a su pareja. O armar una feria educativa, donde los grupos presentan sus trabajos moviéndose, interactuando, no sentados. Me gusta. Incluso cosas como asignar movimientos a los signos de puntuación al leer en voz alta, o representar hechos históricos con pequeños role-playing. Para matemática, formar ángulos con el cuerpo. Para idiomas, la técnica de respuesta física total, TPR, donde asocias palabras con acciones, es un clásico súper efectivo. Son ideas geniales. Veo cómo el movimiento se vuelve la herramienta para explorar y mostrar lo que sabes. Exacto. Y una variante interesante es adaptar las rutinas de pensamiento. Son estrategias para hacer visible cómo pensamos, ¿no? Bueno, adaptarlas para que incluyan movimiento. ¿Cómo sería eso? El manual describe varias. Por ejemplo, la rutina veo, pienso, me pregunto. Podrías hacerla moviéndote alrededor de una imagen o un objeto complejo, parando en distintos puntos para notar qué ves, qué piensas, qué te preguntas. O la rutina 3-2-1 puente, que conecta lo que ya sabes con lo nuevo. Podrías hacerla moviéndote entre 3 estaciones físicas en el salón. La idea es usar el espacio y el cuerpo para organizar la reflexión, que normalmente es súper estática. Ponerle cuerpo a la reflexión. Me gusta. Y hay enfoques más específicos, más formales, que mencionen las fuentes. Sí, mencionan 2 áreas importantes. Una es la psicomotricidad, que detalla la fuente de NeuroTiaz. Es un enfoque más global que trabaja justo la conexión entre lo psíquico, emociones, cognición, y lo motriz, el movimiento. Se centra en cosas claves para el desarrollo, sobre todo en niños. Conocer y controlar el cuerpo, el esquema corporal, la coordinación, gruesa y fina, la lateralidad, izquierda-derecha, ubicarse en el espacio y el tiempo. Es como la base, ¿no? Entendido. La base psicomotriz. ¿Y el otro enfoque? ¿Mencionaste Brain Gym? Correcto. La transcripción de YouTube con Carlota López Peredo habla de Brain Gym. Según esa fuente, es un sistema que usa una serie de movimientos muy específicos. Muchos cruzan la línea media del cuerpo. El objetivo es mejorar la integración entre los 2 hemisferios del cerebro y facilitar el aprendizaje. La idea que transmiten es que estos movimientos ayudan a organizar las estructuras internas, a liberar bloqueos por estrés y a trabajar con los objetivos de aprendizaje de la persona. Es un enfoque con ejercicios bien pautados. Interesante, más estructurado. Y supongo que no podemos olvidarnos del juego, ¿no? El juego libre. Jamás. El juego es el idioma natural del aprendizaje, sobre todo en la infancia. Pero no solo ahí, ¿eh? Tanto el juego libre, sin reglas fijas, como los juegos con reglas son súper beneficiosos. Porque el juego es placentero, motiva y eso activa la dopamina en el cerebro. Ya sabemos que eso es bueno para la atención, la memoria. Además fomenta la creatividad, resolver problemas, las habilidades sociales y obviamente implica moverse. Claro.
La fuente de Healthy Children nos recuerda ideas tan simples y buenas como jugar a que el suelo es lava con almohadones, hacer carreras de obstáculos en casa, bailar un rato o hasta convertir las tareas de la casa en un juego de movimiento. Es fantástico ver cuántas opciones hay. Desde algo tan simple como pararse y estirarse cada tanto, hasta actividades súper integradas y lúdicas. Supongo que la clave, como dicen las fuentes, es también crear un ambiente donde moverse sea seguro, sea natural, ¿no? Y adaptar todo a la edad, a las necesidades de cada uno. Totalmente. La seguridad física y emocional es lo primero, y la adaptación es fundamental. Lo que funciona para niños chiquitos no es igual para adolescentes o adultos, pero el principio de fondo es el mismo. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo están hechos para moverse. Y si respetamos esa necesidad, funcionamos mejor. Muy bien. La verdad es que hicimos un recorrido súper interesante, desde el por qué en el cerebro hasta el qué podemos hacer. Si tuviéramos que, no sé, destilar el mensaje central de todo esto, ¿cuál dirías que es? Creo que el mensaje más potente es este. Moverse no es un lujo, no es un premio, no es solo para quemar energía, es parte integral, esencial, de cómo nuestros cerebros aprenden, procesan información, regulan emociones y resuelven problemas. Vimos los beneficios cognitivos clarísimos. Más atención, mejor memoria, mejores funciones ejecutivas. Vimos el impacto en el bienestar emocional y social. Mejor ánimo, menos estrés, más cooperación. Y entendimos mejor los mecanismos, ¿no? Esa mejora del flujo de sangre, la química cerebral más favorable y sobre todo ese empujón a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar y fortalecerse. Y el movimiento como un catalizador clave, con cosas como el BDNF. Entonces, para quien nos escucha y busca maneras de potenciar el aprendizaje, sea el propio o el de otros, la conclusión práctica es clara. Incorporar más movimiento, de forma intencional en la rutina diaria. Puede hacer una diferencia real. Y no tiene por qué ser algo complicado, ¿eh? Pueden ser esas pausitas actilas, cortas y frecuentes. Puede ser buscar formas de meter movimiento en las tareas de estudio o trabajo, o simplemente decidir conscientemente estar menos tiempo quieto. Son estrategias que sirven y benefician a cualquier edad. Y para cerrar, me gustaría dejar picando una reflexión, algo para seguir pensando después de esta charla, ¿no? Inspirado en todo esto que exploramos. A ver. Si realmente entendemos esta conexión tan fuerte, tan íntima, entre movernos y pensar, ¿cómo podríamos empezar a reimaginar nuestros entornos? No solo a las aulas, también nuestras oficinas, nuestros hábitos de estudio, hasta cómo consumimos información. ¿Cómo podríamos hacerlos más coherentes con esa necesidad innata de movimiento que tiene nuestro cerebro para dar lo mejor de sí?